Los archivos vaticanos son uno de los lugares más difíciles del mundo para acceder. Durante mucho tiempo, ha habido todo tipo de teorías y especulaciones extrañas sobre todo aquí. Fue construido originalmente por el Papa Pablo V en 1612 y es uno de los lugares más misteriosos y desconocidos del mundo. Según las estadísticas, los estantes de los archivos clasificados del Vaticano tienen 52 millas de largo y todo el entorno es como un laberinto y los estantes están llenos de innumerables verdades históricas recopiladas de todos los rincones del mundo conocido y hay hechos ovni reales y extraños, manuscritos proféticos y notas de exorcismo. Y el registro histórico de la prehistoria humana y demás, que está diseñado más como una fortaleza que como una biblioteca, lleno de búnkeres subterráneos impenetrables y tiene una entrada altamente protegida, y casi todos, incluidos los funcionarios de la iglesia, están completamente prohibidos y segregados. No fue hasta 1881 que el Papa XIII permitió la entrada de forasteros. Pero no es fácil entrar en los archivos del Vaticano. Para acceder a estos documentos secretos e islas de conocimiento, debe ser un erudito o investigador calificado y reconocido. Y la Santa Sede lo revisará completamente, y este proceso puede llevar años. Los historiadores aficionados, periodistas, estudiantes e investigadores en general tienen prohibido usarlo. Según las teorías de conspiración, los archivos todavía están enterrados en el Vaticano, que controló y encubrió la historia de la humanidad antes del Gran Diluvio. La historia humana en todo el mundo parece comenzar con mitos. Entonces, ¿por qué la civilización prehistórica de nuestra generación es un mito? La respuesta es que la historia de nuestros antepasados ha sido oscurecida y falsificada por distorsiones, oscuridades y falsificaciones a gran escala, sistemáticas y a largo plazo, y el Vaticano conoce todos los secretos. Hace 10.000 años, las sociedades primitivas de la Edad de Piedra, ni la capacidad productiva ni la población trabajadora, podían soportar la construcción de los edificios megalíticos masivos dispersos por todo el mundo, y aquellos que controlaban el pasado todavía controlan el futuro. Así que la Iglesia Católica Romana tiene un férreo control sobre la descripción de la historia humana, monopoliza y unifica el discurso oficial global, y ninguna organización en la Tierra puede igualarlo. En el nuevo documental, La verdadera leyenda de la insantidad, el director y el presentador discuten muchas pruebas. Todos indican que el Vaticano esconde mucho la historia humana antes del Gran Diluvio, y una de las profecías más famosas escondidas en el Vaticano es un evento milagroso en Portugal en 1917, con imágenes observadas por 3 niños, Lucía Santos y sus primos, cuando conocieron a la Virgen María, y luego dijeron que se reunirían cada 13 hasta el 10 de octubre, y esto María les dijo a los 3 niños que había 3 secretos sobre el futuro. Entonces, ¿cuál era el secreto? Nadie lo sabía en ese momento. Luego, 2 de los niños murieron de la gripe de 13, y el único que sobrevivió se convirtió en una monja llamada Lucía Santos. No fue hasta 1918 que finalmente reveló 2 de las profecías al Vaticano, y después de enterarse de la profecía, la Iglesia le pidió que revelara una tercera en 1941, y él se negó porque pensó que la humanidad no estaba lista para descubrir el tercer secreto. Impotente, la orden de la Iglesia le escribió, pero pidió que no se abriera hasta 1943. Ahora se han anunciado 2 de las profecías, una es sobre el infierno y la otra es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero la tercera profecía no es revelada por el Vaticano, y el contenido de la tercera profecía en Internet es casi especulación. Así que todo el mundo está de acuerdo en que es el fin del mundo, y la verdadera profecía es solo algo que fue inventado para silenciar la curiosidad pública. ¿Y cuál es la verdadera profecía del artículo 3? La Iglesia siempre guardará un secreto. Entonces, ¿por qué hay una Iglesia católica en el Vaticano donde el materialismo y el espiritualismo pueden coexistir? El Vaticano construyó un observatorio muy temprano, lo cual es muy contradictorio en sí mismo, pero nadie cuestiona si están buscando a Dios o algo más. La respuesta puede ser que no hay Dios. Han estado usando telescopios, mirando el cielo mientras te preparas en secreto para la llegada de criaturas alienígenas. En los últimos años, parecen tener la intención de, o recordarles que algo está por venir, con la Iglesia Católica Romana a la vanguardia de las revelaciones extraterrestres oficiales. Entonces, ¿cuál es la razón por la que la Iglesia está comenzando a estudiar criaturas alienígenas y ya no creen en Dios? El director del observatorio, Consuman Yu, es coautor de un libro con el padre Moyer, que resultó ser Will You Baptize Aliens, y dice que Dios debe haber creado otros seres inteligentes como nosotros, y 35 cráteres en la Luna, todos nombrados en honor a jesuitas católicos. Y en mayo de 2008, el astrónomo jefe del Observatorio del Vaticano, Hutor, dijo que creer en Dios y creer en extraterrestres no son incompatibles y que Pablo II, durante su reinado papal,
También dijo en la radio del Vaticano que la vida puede trascender los límites de la Iglesia, y el arzobispo Claudio Valeducci ha dicho muchas veces en los medios de televisión italianos que los extraterrestres deben ser tratados como hijos de Dios al igual que los humanos. Los testigos de ovnis no son posesión demoníaca, ni neurastenia, ni peculiaridades fetichistas. La Santa Sede va a estudiar si estos organismos existen. Tal vez el Vaticano ha anticipado que el gobierno va a anunciar públicamente el hecho del contacto con extraterrestres. En los años 5, había un erudito llamado Jan Ludwig, y según sus afirmaciones, miró los archivos del Vaticano y encontró muchas cosas extrañas, y dijo que en los archivos vio documentos escritos por eruditos poco ortodoxos sobre la conexión entre civilizaciones antiguas y extraterrestres y algunos de los desarrollos de civilizaciones antiguas. ¿Cómo fue influenciado por civilizaciones alienígenas como Egipto, Maya, Sumeria, montañas y mares, y así sucesivamente, por supuesto? Todas estas son palabras de Jan Ludwig, porque no se permite sacar los archivos, por lo que nadie puede probar si lo que dijo es cierto. En 2007, hubo muchos testigos de un misterioso disco azul flotando durante 10 minutos sobre la basílica de 15 metros del Vaticano, porque el Vaticano también es una ciudad turística, por lo que mucha gente tomó estas fotos en ese momento, y mucha gente pensó que el Vaticano había sabido sobre extraterrestres hace siglos, y algunos incluso pensaron que el Papa mismo era extraterrestre. Hay un documental que dice que en arqueología encuentras muchas cabezas extrañas de todo tipo, y una de ellas es una parte trasera muy larga. La forma del cerebro hace que su cerebro sea muy grande y muy inteligente. En general, su cerebro es 2 veces más grande de lo normal. Al principio algunas personas pensaron que era algún tipo de lesión. Pero podemos ver esta imagen de una cabeza trasera inusualmente larga en muchas esculturas y murales de retratos de civilizaciones antiguas, y sus identidades generalmente no son ordinarias, como faraones, sacerdotes, etc. en Egipto. Y el origen de estos extraños cráneos está en lugares de todo el mundo, como Siberia en Rusia y Mongolia en América Central. Los aristócratas europeos tienen cráneos como este, y algunos podrían decir que algunas personas hacen que sus cabezas se vean así a través de técnicas adquiridas, pero la pregunta es cómo las personas de todo el mundo hicieron que sus cabezas se vieran así juntas en la antigüedad. Y algunas personas especularon que las personas de todo el mundo podrían haber visto una criatura con una cabeza que se veía así, y la adoraban mucho, y luego comenzaron a imitarlo, por lo que la característica más destacada de esta imitación era hacer que sus cabezas se vieran así. ¿Es un estatus especial y una dignidad de uno mismo? Entonces, con este tipo de pensamiento, veamos este sombrero largo en la cabeza del Papa del Vaticano, ¿es que también están imitando la cabeza de alguna criatura misteriosa? Según los registros históricos, en Europa hace más de 500 años, por alguna razón, los lugareños también se hicieron populares. Vendaje del cráneo. Cuando el niño dice adiós a la infancia, la cabeza se fija con un instrumento especial, y todo el cráneo solo se puede desarrollar hacia atrás y termina en una extraña forma de cerebro en las tumbas de la Europa contemporánea. Los arqueólogos han encontrado muchos cráneos similares, que en realidad son muy similares a la antigua costumbre de atar los pies en China. Es simplemente diferente. Entonces, ¿por qué hicieron esto? El año pasado, la NASA reclutó a 24 eruditos religiosos para explorar el impacto potencial de la vida extraterrestre en el sistema de valores humanos y la civilización religiosa, y causó un alboroto. ¿No hay ninguna afirmación de la existencia de extraterrestres? ¿Por qué de repente tienes que estudiar qué efectos tendrán los extraterrestres en la humanidad? Hace que la gente sienta que Estados Unidos no quiere que la gente sepa sobre extraterrestres, pero es un poco un fuego en el papel. Y casualmente, más de la mitad de estos 24 eruditos religiosos son del Vaticano, y porque la NASA invitó a tantos eruditos religiosos del Vaticano. Entonces, ¿qué secretos tiene realmente el Vaticano? Y casualmente, el papiro egipcio de un ovni que fue visto por primera vez en la historia humana vino del Vaticano, y según documentos antiguos, el antropólogo Cedric Leonard definió esta observación ovni a gran escala alrededor del año 1480 AC, cuando Tutmosis III, el gobernante de Egipto, registró como marzo del invierno del 2022, y la grabadora vio una extraña bola de luz. Cayó del cielo, y esta bola de luz no tenía cabeza, y olía mal en su boca, y tenía un pilar de luz en forma de pilar en su cuerpo, y voló silenciosamente hacia el palacio del faraón, y todas las personas que vi en ese momento yacían en el suelo y adoraban. Así que a medida que pasaba el tiempo, había más y más ovnis en este cielo, y todos brillaban más que el sol en el cielo, y los 4 pilares se elevaban hacia las nubes. Así que su estatus en Egipto en ese momento era muy alto, como si hubieran visto un milagro. Así que Faraón dejó que las tropas en ese momento, y después de la cena, el ovni subió y voló hacia el sur. Y luego un montón de criaturas como serpientes o pájaros cayeron del cielo como una tormenta.
Este es el primer milagro desde la fundación del Estado, y Faraón ordenó una ceremonia de sacrificio inmediata para calmar la ira de los dioses, y ordenó que esto se registrara en los libros de historia. Así que este papiro del Vaticano fue copiado a mano por generaciones posteriores, y parte de él ha sido eliminado, pero la mayor parte del texto es exacto. No hay señales de mutilación de los investigadores. Le pedí al jefe de los archivos del Vaticano que se enterara de la situación, pero dijeron que este papiro no es una colección en el museo, y mucha gente se preguntó, ¿es esto solo un fenómeno astronómico en ese momento? Pero desde el año 1.500 DC, los egipcios han estado estudiando fenómenos astronómicos, lo que significa que los eventos que describen no pueden ser astronómicos, por lo que es probable que una gran cantidad de serpientes, aves y animales que caen del cielo se explique por el resto del contenido eliminado. Mucha gente se preguntó, ¿es posible que el verdadero papiro original todavía esté en los archivos del Vaticano? ¿Y qué hay de algunas de las cosas que el Vaticano eliminó? Debe haber un propósito para esto. En cuanto a para qué sirve, solo podemos mirar la Basílica Papal en el Vaticano. Es esta una sala de conferencias y sala de conciertos con capacidad para 6.300 personas. Esta iglesia lleva el nombre de Pablo VI y fue construida en 1971 por Pier Ibel en Italia. Desde el exterior es un magnífico edificio. Si miras la ventana de la iglesia como un ojo, es como un animal. Si entras y miras la ventana adentro, ¿se siente como una serpiente? El vidrio pintado a ambos lados son los ojos, el techo es como una escala gigante y en el podio frente a él hay dos colmillos afilados. El trabajo del Papa, para los creyentes, es enseñar al mundo a liderar para bien. Pero esta imagen parece decirnos que cuando el Papa está anunciando cosas, se habla de la boca de una serpiente al mundo, dando la impresión de que el líder supremo está controlado por otra mente maestra detrás de escena. ¿Podría esto tener algo que ver con los hombres lagarto de Draco? Si miras más de cerca al salón papal, encontrarás una enorme estatua en el medio y el nombre de la estatua se llama Renacimiento. Pero si miras de cerca, su forma se asemeja a la forma de una serpiente. Y el santo patrón del faraón en Egipto, el dios serpiente de la lluvia en América Central, el Nuba en China, el cuerpo de serpiente Naga en la India, todas estas civilizaciones antiguas muestran la importancia de las serpientes sin lugar a dudas, pero las serpientes son reptiles, y si aparecen en el Vaticano, el centro del catolicismo, es muy extraño, porque la Biblia llama a la serpiente Satanás, y la serpiente que permitió a Adán y Eva robar el fruto prohibido es la serpiente y el tótem. Serpentino. ¿Por qué ha estado presente en cualquier rincón de cualquier país desde la antigüedad? ¿Podría ser que civilizaciones alienígenas como los hombres lagarto realmente vinieron a la Tierra antes que nosotros? Y, por supuesto, hasta el día de hoy, todavía no podemos probar la existencia de ovnis y criaturas extraterrestres. Cree en el desarrollo de la tecnología en el futuro y eventualmente obtendremos la respuesta. Y el Vaticano tiene una de las únicas cosas que existen en el mundo, que es el exorcismo, según documentos católicos romanos. Los primeros rituales de exorcismo se remontan a 1614, cuando no se llamaba exorcismo, era una oración o una apelación, y esta oración era una necesidad sacrificial, pero en el proceso de sacrificio tuvieron lugar algunos fenómenos sobrenaturales increíbles, y más tarde este sacrificio fue aceptado por la Santa Sede. Poco a poco todo se reduce al exorcismo. En 1949, el famoso exorcismo en Maryland, un niño de 13 años en Maryland, estaba poseído por espíritus malignos porque estaba jugando un juego de tablero psíquico con su tía, y unos días después, su tía murió inesperadamente, y hubo muchos fenómenos paranormales en la casa, que al principio eran solo ruidos extraños en la casa, y luego se convirtió en el constante temblor de los muebles, y luego el niño de 13 años comenzó a ponerse irritable y malhumorado. También había extrañas marcas de garras y escritura en su cuerpo, y sus padres lo enviaron a un hospital psiquiátrico para el diagnóstico. Y la conclusión del médico estaba bien, y finalmente tuvieron que recurrir a la iglesia con la esperanza de que el sacerdote ayudara al niño a superar esto. Y ese año había más penitentes en la iglesia, y los rituales de exorcismo eran más de 3.000 en el mundo. El sacerdote a cargo de este evento en ese momento era Bill Bode. Era el sacerdote de mayor antigüedad en la iglesia de St. Louis era muy educado, medía 1,8 metros de altura, le gustaba ayudar a la gente y era un católico devoto cuando se enteró de este niño por sus padres. Estaba muy angustiado, así que iba a hacer todo lo posible para ayudar a este niño a alejar a los demonios. El padre Bowden, que había hecho muchos rituales de exorcismo antes, era un sacerdote muy experimentado con una experiencia en exorcismo. En la primera noche del exorcismo, el niño fue inmovilizado en la cama por 4 hombres y el sacerdote comenzó a leerle oraciones. El niño reaccionó muy fuertemente e incluso hirió la nariz de uno de los asistentes a su lado.
El sacerdote tenía que cuidar de la iglesia por la mañana y exorcizó al niño hasta las 4 de la tarde, y esto se repitió durante 6 semanas, y finalmente el niño fue relevado, y luego Bowden el sacerdote escribió estas historias en su diario, y envió su diario y una carta suya al escritor William Bratilli. William, quien escribió su historia en la novela El Exorcista, lanzó la película ese mismo año, y la película ganó la taquilla norteamericana en ese momento, y desde entonces la profesión de exorcista ha entrado en el escenario real. Entonces, cuando se trata de exorcismo, tenemos que mencionar a una persona, la principal exorcista del Vaticano, Brielle Amos, que falleció, pero en su vida manejó más de 7.925 exorcismos. Amos nació en 1951 y fue ordenado sacerdote en 1985 y certificado como exorcista en 4, dijo. En los rituales de exorcismo que realizó, había muy pocas personas que estuvieran realmente encantadas. Según la Iglesia, las personas que se encuentran con los siguientes 4 fenómenos están realmente encantadas. La primera es que hará un lenguaje ininteligible, y el sonido es obviamente muy diferente de él, como un hombre que hace la voz de una mujer. En segundo lugar, está actuando de manera incomprensible. En tercer lugar, hay algunos fenómenos sobrenaturales en el cuerpo, como flotar en el techo, etc. Cuarto, también tiene miedo de los objetos sagrados, y mientras una persona alcance los 4 puntos anteriores, debe exorcizar demonios. Es por eso que la industria del exorcista nació hasta el día de hoy. Una vez más, el exorcismo se retiró lentamente de la etapa de la realidad y se convirtió en el tema de novelas y películas, porque la influencia de la sociedad atea en el exorcismo ha hecho que las acciones de esos exorcistas ya no sean públicas. Y para el exorcismo, hasta el día de hoy, todavía no podemos confirmar su autenticidad. Así que la historia está terminada. No olvides suscribirte al canal.